No sé si a usted le suena el nombre, de Leopoldo II. Probablemente no es tan famoso. ¿Qué tal de Joseph Stanley? Stalin, de la Unión Soviética. ¿Qué tal Hitler? ¿Un tal Adolfo Hitler? ¿Le suenan? Son grandes gobernantes. Y grandes me refiero por las masacres que hicieron, principalmente. Son personas que han sido muy crueles, que han tenido la oportunidad de estar en una posición privilegiada, de ocupar un cargo público y que han abusado del poder que ellos han tenido. Han creído en sí mismos que tienen esa grandeza que nadie más puede tener. Se hicieron estas personas orgullosos, se creían lo máximo que existía en todo lugar, ¿verdad? El poder que ellos lograron tener les hacía hacer y deshacer a su antojo. Lo que ellos querían hacer prácticamente lo podían hacer. Y estos entonces empezaron a creer lo más importante hasta el punto de decidir tomar la vida de cientos y miles y probablemente millones de personas con las cuales acabaron su vida. Y esto es porque estas personas, casi en su interior, y algunos de ellos sí los llegaban a declarar, se creían en la posición de Dios, de poder, que no había nada, ningún otro poder fuera de ellos, sino que ellos gobernaban y decidían acerca de la vida de las personas. Y nosotros nos podemos llegar a sentir un poco exentos de esta situación. Decimos, bueno, no estamos en esa posición tan privilegiada o no tenemos el poder que estas personas llegaron a tener o no tenemos un puesto público del cual dependa la vida de cientos o miles de personas. Por lo tanto, podemos llegar a decir, bueno, pues qué mal que estas personas hicieron esto, pero no es algo que a mí me sucedería. No llegaría a esa situación. Y probablemente sí, tenemos razón. Pero no necesitamos ocupar posiciones tan privilegiadas, tan vistas y de tanto poder para sentirnos en la posición de Dios. Ahí, en donde usted se encuentra, ahí con sus cualidades y limitaciones, probablemente podemos llegar a esa posición. Y hermano, la condición que muy dentro de nosotros se encuentra es que tú quieres ocupar la posición que le corresponde a Dios. Tú quieres también, al igual que esos hombres, tomar la posición de yo tengo todo el poder, yo puedo hacer lo que yo quiera y tal vez no lo llevamos al punto de querer dominar, gobernar o hasta acabar con la vida de otras personas, pero sí que tenemos la idea en nosotros mismos. Yo decido, dice el mundo el día de hoy, ¿verdad? Yo puedo hacer y deshacer lo que yo quiera porque es mi cuerpo, es mi vida, son mis decisiones. Y ocupamos esa posición que solamente le corresponde a Dios. Y ese es un peligro que nosotros también podemos desarrollar. Y el querer estar en la posición de Dios no es algo nuevo, no es una novedad para el ser humano. Este problema, podemos decirlo así, empieza en el Edén. Desde el Edén vemos esta problemática que se desarrolla en las personas en la cual Adán y Eva quisieron ocupar el lugar que solamente le correspondía a Dios. Y eso acarreó muchísimas consecuencias con las cuales estamos batallando el día de hoy. Y querer ocupar la posición de Dios realmente es una declaración muy fuerte, en especial en un contexto cristiano, en especial en el contexto de una iglesia. Podríamos decir, no, yo justamente vengo a la iglesia porque sé la posición en la cual se encuentra Dios y sé la posición en la cual me encuentro yo. Pero tenemos ciertas cosas, ciertas decisiones, ciertas actitudes que usted y yo hacemos que reflejan lo que verdaderamente hay en nuestro corazón, el querer ocupar la posición de Dios. Y hemos estado estudiando en Isaías acerca de juicios y la semana pasada realmente terminábamos cantando y alabando el versículo capítulo 12, era ese canto tan bonito que podríamos decir, bueno, que ya cierra Isaías ahí, ¿verdad?
Nos da una esperanza después de todo el juicio, nos da una esperanza y termina el hombre alabando a Dios. O sea, después de recibir la noticia que el hombre acaba de recibir, la única respuesta válida o natural, podríamos decir, es alabar a Dios, alabar por lo que él estaba haciendo. ¿Y por qué no terminar la historia ahí? Bueno, pues Dios quiere seguir trabajando muchas áreas de la vida del pueblo del pueblo de Israel y también de nosotros. Quiere trabajar en muchas áreas de nuestra vida. Y así como terminamos el capítulo 12, ah, cantando, porque ya no somos más un enemigo de Dios, sino que ahora somos parte de esa raíz, tenemos esa esperanza en la cual nosotros vamos a descansar. Ya no somos enemigos de Dios, ya no estamos enemistados con Él, ahora somos parte de su familia y recibimos las bendiciones y las promesas que Él ha hecho para cada uno de nosotros. Y luego terminábamos retándonos la semana pasada. ¡Wow! ¡Qué bonita noticia! Comparte la noticia, lleva ese mensaje a todo lugar, compártelo con tus amistades, con tus conocidos. Y podríamos preguntar, a una semana de ese sermón, ¿cuánto lo has compartido? ¿Verdad? Pero aún no llegamos a las aplicaciones y a los retos de este mensaje, ¿verdad? Pero sí podríamos meditar en qué tanto hemos compartido ese glorioso mensaje, esa gran esperanza que nosotros tenemos. De hecho, el capítulo 12, perdón, sí cierra un ciclo. En las divisiones que encontramos en el libro de Isaías, estamos terminando el capítulo 12 con lo que se conoce el libro de Emanuel. Y es por eso que ahí empieza a nacer esta raíz y a salir esta esperanza que ahora tenemos. Pero del capítulo 13 en adelante estaremos entrando en una nueva sección. La sección pasada se centraba geográficamente en un área muy limitada. ¿Cuál era esta área? Principalmente Israel, la nación del norte, Judá también, y los enemigos pues más enfadosos que tenían en este momento, ¿verdad? Los que más conflicto estaban causando al pueblo de Dios eran dos naciones, eran los asirios y los sirios, ¿verdad? Entonces, el juicio de Dios en estos capítulos pasados se centraba en esas cuatro naciones, en esa región geográfica específicamente. Ahora, capítulo 13 hasta el capítulo 23, estaremos entrando en una nueva sección y esta sección se llama el juicio a las naciones. Y ahora viene Dios a hablar a las naciones que están fuera de esta zona, podemos decir, ¿verdad? O incluso de este tiempo, y es bien, bien interesante, y ahorita hablaremos un poquito más de esta nueva sección. Y el sermón del día de hoy será un poquito diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados y es como una mezcla de una exposición temática a más o menos lo que estaremos haciendo, centrándonos en la nación de Babilonia. El día de hoy, los capítulos 13 y 14 hablan de esta nación, Babilonia. Y para nosotros, la verdad es que vamos a conocer lo que es la nación perversa de Babilonia y todo lo que implica esta nación. Capítulo 13, cuando Isaías está profetizando, esto es aproximadamente en el año 725 antes de Cristo. Cuando Isaías está hablando y diciendo todo esto, versículo 1 nos dice profecía sobre Babilonia. Todo lo que estará hablando o en este oráculo que también se le conoce, será sobre esta nación específicamente. Pero aquí en el versículo 1 ya tenemos un problema. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Isaías dará una profecía contra una nación poderosa y perversa como lo es Babilonia. Pero Babilonia casi ni existe en este punto. Sí es una nación, pero no es del nivel incluso de la nación dividida de Israel.
Es una nación que se encuentra allá, bien al norte, bien alejada, pero es chiquitita. No llega a representar un problema como lo sería Siria probablemente, como sería uno de estos imperios que en el momento están molestando a, a Israel. Y para las personas que están escuchando este oráculo, puede llegar a ser un poquito chocante. ¿Cómo? ¿Cómo que Babilonia, Dios está castigando a esta nación por lo que ha hecho si realmente no es nada? Imagínate cómo tú sentirías que te dieran una profecía acerca de una nación que no es poderosa. Seguramente la gente se ha de estar riendo de Isaías porque sabían lo que representaban. ¿No les suena a una nación grande, poderosa, bien establecida, que pueda llegar a representar un problema para ellos? Seguramente hasta se sentían confiados de que ellos le podían derrotar a Babilonia. Imagínate algo en la actualidad para nosotros sería como, con todo respeto y guardando las proporciones, como Belice, ¿verdad? Es como si nos dijeran, ¿sabes qué? Belice es una potencia mundial y va a venir y va a dominar todo lo que es América del Norte. Y tú dices, Belice, ¿verdad? O sea, el Belice que todos conocemos, de allá hasta abajito, que es así un pedacito. De hecho, creo que Quintana Roo está un poco más grande y Belice llega a representar una nación pequeña. Y para, obviamente, guardando las proporciones, ¿verdad? Para Para el pueblo de Dios así era. ¿Cómo que esta nación tan pequeña va a venir a causar problemas para nosotros, para los asirios, y nos va a conquistar? Claro que no, eso no va a suceder. Es poco creíble que esta situación pueda darse. Asiria en este momento es la supernación. Si hay alguien que debería de recibir el castigo y el juicio de Dios, eran ellos. Y ya lo hemos hablado un poquito en el capítulo 10 con el pastor Mario, nos hablaba acerca de este castigo que vendría a esta nación por parte de Dios. No Babilonia, no esta nación alejada. De hecho, ¿hasta cuándo Babilonia viene a figurar? Ya lo estudiamos con, con Daniel. Cuando Daniel está viviendo en los tiempos de Daniel, es cuando esto sucede. De Isaías todavía tendríamos que avanzar como unos 150, 170 años más para que Babilonia llegue a tener esta potencia y este imperio que vendría a ser. Y recuerdo cuando estudiamos acerca de Daniel, ¿verdad? Y hablábamos específicamente capítulo 5, veía cómo venía y arrasaba y el rey decía, mira, es que yo soy lo más grande que hay. Y sí, era lo más grande en ese momento, pero faltan 150 años para que lleguemos a este punto. Y no es el único problema que encontramos en este oráculo que Isaías está dando a la nación, porque de hecho el versículo 17 nos trae otro problema. El 13, versículo 17 dice, he aquí que yo despierto contra ellos. ¿Quiénes son ellos? Babilonia. Ahorita está el juicio contra Babilonia. He aquí yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán el oro. Mira, van a venir los medos y van a arrasar con ellos, ni les importa el dinero ni nada. Ellos simple y sencillamente vienen a matar a Babilonia. ¿Y por qué es un problema? Porque los medos en este momento también son una nación muy pequeña, de hecho es vecina de Babilonia. Y de hecho en este punto, Babilonia y los medos son amigos. Es una nación que se ha unido para resistir el ataque de Asiria. Recuerda, Asiria es quien está dominando ahorita en este momento. Y le dice, vamos a unirnos, Babilonia, y los medos, para resistir el ataque de Asiria. Y aquí Isaías nos está diciendo que ellos son los que van a ser una nación todavía más grande que Babilonia y van a acabar con Babilonia. Entonces, faltan 150 años para nosotros viéndolo
E Isaías ya les está hablando de todo esto al pueblo. Y es algo difícil de creer. Y de hecho, esto causa un problema o es un ataque que la palabra de Dios recibe el día de hoy por estos versículos. Porque la gente dice, es imposible que Isaías pudiera saber todas estas cosas, que pudiera tener estos detalles. Entonces no lo escribió Isaías, sino que alguien más ha venido y le ha añadido estas cosas para que entonces tenga relevancia. Pero no, no es así, hermano. Esto y un poco de apologética, doctrina podríamos aprender el día de hoy. Y no importa lo que la gente diga, sino la evidencia que la palabra de Dios da acerca de ella. Y nosotros podemos decir con toda confianza que Isaías sí escribió esto, 150 años de que pasara todo esto, porque Isaías mismo no lo estaba escribiendo, sino que Dios estaba inspirando a Isaías, estaba soplando lo que él tenía que escribir, y Dios sí lo conoce todo. Dios no está atado a nuestra línea de tiempo, ni conoce solamente los detalles de nuestro presente o nuestro pasado, sino que Dios lo conoce todo. Y Él es el que ha revelado todas estas cosas a Isaías. La palabra de Dios es inspirada por Dios mismo. Y creemos nosotros como iglesia que tenemos este Dios eterno y soberano y que nos ha dado su palabra. Él le ha placido revelar de antemano todos estos detalles al hombre que para ellos sería imposible de creer. Entonces, estamos en contra de estas personas que afirman de la existencia de otros autores en el libro de Isaías. Esto es algo que frecuentemente nos vamos a encontrar cuando estamos hablando acerca de este libro. Isaías es el escritor de todo el libro porque Dios lo ha usado para escribir y revelar estos detalles que a otras personas les parece difícil de creer. Pero regresando al capítulo 13, Dios es quien está moviendo todo. Es quien en un punto hará que Babilonia pueda crecer y pueda llegar a ser esta nación grande que pueda tener dominio sobre las otras naciones. Dios es quien está moviendo todos los hilos para cumplir su voluntad y traer juicio a quien lo merece. Ya estudiamos del juicio y cómo Dios obra, cómo Dios utiliza otras herramientas, si lo queremos llamar así, otras naciones, otras personas que están fuera de lo que nosotros consideraríamos el poder de Dios, porque a veces tenemos esta creencia equivocada, que Dios simple y sencillamente opera en sus hijos y controla la vida de sus hijos, pero Dios nos ha dado evidencia que Él tiene el control sobre las otras naciones. En este capítulo 13, ¿quién es la herramienta de Dios? Los medos. Los medos llegarán a ser ese brazo extendido de Dios que traería juicio a la nación de Babilonia. Y es bien interesante. Mira el versículo 4, cómo se expresa acerca de ellos. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas, Jehová de los ejércitos, para revista a las tropas para la batalla, viene de lejana tierra, de los postreros de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, como para destruir toda la tierra. Jehová utiliza a diferentes naciones y las levanta de donde la gente no puede creer que lleguen a ser esa herramienta o ese instrumento en las manos de Dios. Como leíamos versículos 2 y 3, levanta bandera sobre un alto monte, alza la voz de ellos, alza su mano para que entren por puertas de príncipes. ¿Quién lo mandó? Yo mandé a mis consagrados, dice Dios. Hablando de los medos, fíjate, los llama sus consagrados. Asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Dios les llama consagrados. Otra palabra que nosotros pudiéramos traducir para esto sería
yo llamé a mis santos. ¡Wow! Dios llamándole como escogidos, apartados para cumplir cierto propósito que tiene Dios para cumplir. Mis valientes. Es una declaración fuerte por parte de Dios, pero es quien Él ha decidido usar en este momento. Y la pregunta podría ser, ¿los medos sabían de esto? ¿Ellos sabían estar cumpliendo el deseo de Dios? Probablemente no. Ellos actuaban para querer estar en una posición de privilegio. Mira, Babilonia ya me lo ha hecho, los asirios ya me lo han hecho, y termina también atacando en un tiempo al pueblo de Israel. Pero ellos están actuando sin querer, lo podríamos poner entre comillas, para cumplir el plan de Dios. Decíamos hace un momento, Dios es quien mueve los hilos de la humanidad completa. Dios está obrando y en su soberanía Él usa todas estas naciones, todas estas herramientas. Y hermano, algo que podríamos aplicar para nuestra vida el día de hoy es que la mano invisible de Dios sigue actuando hoy en nuestros días. La mano invisible de Dios sigue actuando en nuestras vidas. Pero nosotros lo queremos ver todo tangible, o incluso podríamos pensar que las cosas están saliendo de control, pero es Dios actuando y Dios moviendo sus hilos, Dios cumpliendo su plan y su propósito. Dios obra a favor de sus hijos, aun cuando no lo sabemos. Pero también Dios puede obrar con otras personas para llamar la atención de sus hijos, para que sus hijos puedan entender y puedan ver lo que Él está actuando y cómo Él se está moviendo y qué es lo que Él quiere acerca de sus hijos. Hermano, no lo olvides, la mano invisible de Dios sigue actuando el día de hoy en nuestras vidas. Ahora tenemos una descripción que vendrá a Babilonia, esa nación perversa. Dios, sabiendo lo que esta nación hará, el orgullo que crecerá dentro de ellos, es por eso que viene el castigo por parte de Dios. ¿Has visto una escena de guerra? Probablemente ninguno de nosotros, hasta donde yo sé, ha estado en alguna guerra. Corríjame si me equivoco. Eh, pero son sangrientas, son terribles. Y hermanos, lo que vemos en la televisión e incluso en ciertos videos, no se compara con lo terrible que es estar ahí, con lo sangriento que es estar en esos lugares. Y mira la descripción tan horrible, podríamos decir así, que Dios nos da acerca del juicio que vendrá en contra de una nación perversa. Versículo 6. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá con asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre y se llenarán de terror. Angustias, dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujeres en parto. Se asombrarán cada cual al mirar a su compañero, su rostro y el rostro en llamas de ellos. Versículo 14. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado con lanzas y va a ser atravesado. Y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. ¡Wow! Dios, cuando va a aniquilar el pecado, lo va a aniquilar completamente. Pero ahí no termina el juicio de Dios. Versículo 16. Sus niños serán estrellados delante de ellos. Sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de plata ni codiciarán oro. No,
con arcos tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni sus ojos perdonarán a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, serán como Sodoma y como Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastoreará, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes, en sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alegrarán. La gran Babilonia. ¿Sabes que los jardines de Babilonia fueron consideradas unas de las 7 maravillas del mundo pasado, ¿no? Solo que, ¿cuál es el problema? Que llegó a ser una maravilla por los relatos que existían de Babilonia, pero nunca se ha encontrado una ruina de Babilonia hasta hace apenas unos 200 años, que encontraron la base de lo que pudo ser el imperio de Babilonia. Actualmente la zona de Babilonia se encuentra en Irak. Y has visto lo poco que conocemos a la distancia de Irak. Es un desierto y no hay nada y no hay nada quien habite. Hermano, lo que Dios ha prometido para esa nación se cumplió al pie de la letra. Quedó destruida completamente. No hay nada que se pueda habitar. Fue brutal y despiadado, pero sí se cumplió. Y alguien me preguntaba hace una semana que hablábamos de este pasaje y me decía, ¿cómo vas a predicar eso? ¿Cómo vas a predicar que va a venir una nación y va a agarrar a los niños y los va a estrellar? ¿Cómo vas a predicar que van a llegar los guerreros y con sus lanzas y con sus arcos matarán a las mujeres, a los niños, a todos? Y pensé por muchos días, ¿cómo voy a predicar eso? ¿Qué voy a decir? Y es que no tengo que decir nada, porque ese es el juicio de Dios sobre el pecado. Y hermano, nos atormentan las consecuencias del pecado, pero porque somos unos hipócritas. No nos, no nos espanta y no nos atormenta el pecado en sí. Esta nación está sufriendo las consecuencias de su pecado. No es que Dios se levantó ese día y dijo, hoy seré cruel, hoy me voy a desquitar con una nación. No, recuerda, la nación de Babilonia es una nación perversa y Dios está juzgando el pecado de esta nación. Y hermano, el pecado solo trae desgracia a la vida de las personas. Y debería de preocuparte más el pecado y cómo ofendes a Dios cada vez que decides ir tras Él, que las consecuencias que puede traer el pecado a nuestras vidas. Pero esto que vemos, descripción tan cruda que tenemos en el capítulo 13 acerca del juicio de Dios, es por el pecado que habitaba en ellos. La destrucción de Babilonia, podemos verla en 3 etapas. Porque no llegaron los medos y acabaron completamente con la nación. De hecho, los medos llegan en el 540, aproximadamente 39, 40, 41, como en 3 años están atacando a Babilonia, 150 años después de cuando Isaías estaba escribiendo esto, y llegan y arrasan con ello, pero no destruyen como tal la nación que se encontraba ahí. De hecho, si recuerdan, la segunda etapa de destrucción de Babilonia llega con los griegos.
Y seguramente hemos escuchado acerca de Alejandro Magno, ¿verdad? Cuando llega con su gran imperio y de hecho él quiere como restaurar la ciudad o la nación, la ciudad de Babilonia, y él llega y se establece como su centro político, un tanto así, o no tan político era Alejandro, sino más de guerra, pero realmente no puede. De hecho, ahí es donde él muere, a final de cuentas. Después de Alejandro llegan otros, cuando se divide la nación en estos cuatro generales que quedan después de él, se están peleando y destrozan y ahí sí empiezan a saquear casi por completo lo que vendría siendo la nación de Babilonia y hasta el final que llegan los romanos o los griegos y terminan ya de sacar todo lo que los romanos llegan hasta el final, como 100 años antes de Cristo, y terminan por completo lo que es Babilonia. Y ya no queda más. Ha quedado destruida, robada, saqueada. ¿Por qué la nación de Babilonia sufrió este gran juicio? Por la perversidad que había en ellos. Y lo que podemos aprender nosotros es el símbolo que representa Babilonia. Babilonia siempre ha sido un símbolo en la palabra de Dios. ¿Cómo lo vemos ahí? Es Babilonia siempre representa lo contrario a Dios. Es como el enemigo, ¿verdad? Que viene y ataca. Lo vemos desde Génesis 11, con la torre de Babel, ¿verdad? Babel representa esto, representa la Babilonia, el juicio que Dios hace en contra de esta sociedad. ¿Por qué es? Por la rebeldía que había en esa nación. Los hijos de Noé se habían juntado y ahora ellos estaban pensando en las grandes cosas que ellos estaban haciendo. Y dicen, haremos una torre ¿para qué? Que llegue hasta dónde? Que llegue hasta el cielo y que todos vean que nosotros somos quienes hemos edificado esta torre, quienes hemos puesto esta torre, porque nosotros somos lo mejor. Esta torre sería el orgullo de la nación o del pueblo en este momento para decir, no necesitamos a Dios. No importan cuántos diluvios vengan, esta torre llega hasta el cielo. Y aquí es nuestra seguridad. Aquí nosotros hemos construido lo que es necesario para poder sobrevivir. Pero no es así. Dios trae juicio, trae confusión a este pueblo y las naciones son dispersas por todos lados. Y termina siendo derrotada por el poder de Dios, por lo que Él es. Y Babel nuevamente representa este símbolo en contra de Dios en todo el Antiguo Testamento. Pero de hecho también lo vemos en el Nuevo Testamento. Roma, que en este momento, en los tiempos de Jesús, en los tiempos del Nuevo Testamento, llegan a ser la Babilonia de ese tiempo. Primera de Pedro, capítulo 5, lo describe de esta forma. Pedro escribiendo y despidiéndose de los hermanos a los cuales les estaba escribiendo, les dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, con Marcos, mis hijos, les saludan. Pedro está en Babilonia. No, ¿dónde estaba Pedro? En Roma. Y Roma llegó a convertirse en esa Babilonia porque estaba en contra de los planes de Dios en todo momento. Ya para este momento ya no existe Babilonia. Es un concepto que las personas que van en contra de la voluntad de Dios reciben y entienden. Representa el mundo. Babilonia para nosotros representa el mundo, representa esa oposición que es para con Dios. ¿Qué es nuestra Babilonia? Esa nación perversa. Primera de Juan 2 lo describe. Versículo 16 nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Y esa es la Babilonia tuya y mía el día de hoy. El mundo que está allá afuera.
ofreciéndote esos deseos que pueden llegar a ser tan atractivos, hermano, porque la nación de Babilonia era atractiva, era el poder en ese momento y las construcciones eran preciosas, preciosas. Y lo que se ofrecía en Babilonia era de todo manjar y de todo placer que te puedas imaginar, lo podías encontrar en ese lugar. Así como el mundo del día de hoy. El mundo te ofrece de todo. Te va a dar y te va a llenar los deseos de tus ojos, de tu carne y la vanagloria de tu vida. Eso es lo que representa para nosotros el día de hoy. Porque vivimos en una sociedad que se opone abiertamente a Dios, a sus principios y a sus lineamientos. Y eso es lo que representa Babilonia. Lo que el mundo el día de hoy está haciendo es oponerse abiertamente a Dios, a lo que Él es. Y hermano, ¿cómo lo podemos aplicar usted y yo el día de hoy? ¿Seguimos los lineamientos de Dios? ¿O sí tenemos un ojo puesto en Babilonia? Porque es atractivo. Y quisieras ir y gozar de todo esto que te ofrece el mundo. Te va a ofrecer lo que más quieres en este momento. Puede ser estabilidad, puede ser dinero, pueden ser placeres, pueden ser reconocimiento, estar en una posición privilegiada que probablemente tú quisieras tener, el trabajo soñado que tú has querido tener, las vacaciones, incluso las redes sociales para nosotros el día de hoy. El mundo te está ofreciendo tantas cosas y puede llegar a ser atractivo para nosotros. Pero recuerda lo que representa Babilonia, el símbolo que es Babilonia, es ir en contra de Dios, es ir en contra de sus principios. Y si tú y yo cedemos ante eso, iremos en contra de Dios. Pero en todos lo que representa Babilonia, hay alguien que destaca. Versículo 13 podemos ver en general, capítulo 13, perdón, la nación completa. El símbolo que puede representar Babilonia, pero también el rey. Capítulo 14 se enfoca en el rey de Babilonia y está hablando a la persona. Lo hace de una forma tan individual, tan propia. Cambia de ser toda una nación a un solo hombre, el rey. Ahora, no hay una especificación de cuál de los reyes de Babilonia es. No nos dice exactamente porque fueron varios reyes, varios de ellos estuvieron en ese momento glorioso de poder en el cual la nación se encontraba o cumplen las descripciones que podemos encontrar y hay varios. No sabemos específicamente cuál puede ser. Pero cuando estamos hablando de este pasaje, parece que hay algo más. De hecho, puede ser algo controversial cuando leemos, y ahorita vamos a leer ciertos versículos de este capítulo. Por ejemplo, el versículo 12, ¿qué nos quiere decir acerca de este rey? Versículo 12, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. En tu traducción también viene como lucero. ¿Hay algo un nombre parecido que podríamos pensar? Lucero, Lucifer. Ah, muy bien. Lucifer, ¿verdad? Hay mucha similitud en ciertas descripciones que hará Isaías que se podrían aplicar a Lucifer o Lucifer, lo entendemos por Satanás también, ¿verdad? Y con esto algunos ven que la porción del 14 no se refiere específicamente al rey de Babilonia, sino que está hablando del juicio venidero que vendrá en contra de Satanás, que Satanás sufrirá, y son tiempos en los cuales ni aún nosotros hemos llegado. En especial con la descripción que da los versículos ahí siguientes, versículos 13 y versículo 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados
del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y semeré semejante al Altísimo. ¿Te recuerda un poco la rebelión de Satanás? Cuando él dice, yo seré igual a Dios y yo estaré en el trono del Altísimo, estaré en esa posición que le corresponde. Satanás queriendo ser Dios, queriendo ocupar la posición y el lugar que solamente le corresponde a Dios. Y vemos esta descripción a gran escala que sería difícil ponérsela al rey de Babilonia. Pero no es normal, ¿verdad? Una descripción de ese rey específicamente. Lo que Isaías está haciendo en esta porción es una exageración, hablando un poco más para exaltar lo que este rey podría llegar a ser. Y principalmente, sí nos está hablando del rey de Babilonia. Tenemos que entender esto de las dos formas. Isaías sí está hablando del juicio que vendrá en contra del rey de Babilonia, pero también está hablando de ese juicio futuro que vendrá a Satanás, porque todos estos líderes perversos representan una parte de Satanás, porque Satanás está dentro de los reyes malvados de nuestro mundo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4 nos dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, del cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás, quien también está luchando por tener esa posición y controlar a las personas y hacer que las personas puedan cumplir su voluntad. Entonces, sí, cumple la descripción del rey de Babilonia, pero también de Satanás. Vayamos un poco más a profundidad ante el análisis de este rey y las características que éste tiene. Y hermano, cuidemos que nosotros no estemos cumpliendo las características de este rey. Primeramente tenemos un rey que se llena de orgullo. Mira estas tres frases que acabamos de leer hace un minuto. ¿Qué decía el rey? Subiré al cielo, en lo alto estaré. Acuérdate, de Babilonia, de Babel, lo que ellos también querían hacer. Vamos a edificar una montaña, una torre que llegue hasta el cielo y estaremos entre las nubes, dicen ellos. Y este rey dice, levantaré mi trono también. ¿Sobre las alturas de qué? De las nubes subiré. Allá arriba estaré yo, el gran rey de Babilonia, que nadie puede hacer nada en contra de mí. En Génesis 11, hablando de Babel, ¿qué dice? Vamos, 11:4, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. El mismo propósito de los de Babel y de este rey era hacerse un nombre, estar en esa posición. Hermano, personas llenas de orgullo, que pensaban que ellos podían hacer todo, que pensaban que ellos eran lo mejor, que no había nadie, se sentían intocables, que nadie podía más que ellos. Y el rey quiere llegar a lo más alto posible. De hecho, Daniel capítulo 4 nos da una descripción, no, una declaración de lo que el rey de Babilonia dice acerca de sí mismo. Daniel capítulo 4, versículo 29. Él acaba de recibir una profecía de parte de Dios, pero no le importó. Dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? ¿Y cuál es el propósito de todo lo que el rey estaba haciendo? Para mi majestad, para gloria de mi majestad. El rey poniéndose en lo más orgulloso que una persona pudiera estar. ¿Qué tal tu orgullo, hermano? Hemos hablado ya 2 o 3 sermones acerca del orgullo, pero ¿ya hemos acabado con esto en nosotros, en nuestras vidas? ¿O seguimos siendo esas personas orgullosas? ¿Qué es eso en lo que tú dices, mira, yo aquí soy el mero mero?
No, yo en la escuela soy lo mejor, yo en redes sociales soy lo mejor, yo en la familia soy lo mejor, yo en la colonia las vecinas me envidian porque yo soy la mejor mamá, yo soy el mejor papá, yo tengo la casa más bonita, yo tengo los mejores carros, yo tengo el mejor trabajo, yo soy el número uno en mi empresa, yo tengo mis propios negocios. Podemos llegar a ser ese rey orgulloso de nuestra vida, que queremos que todo lo que se está construyendo a nuestro alrededor sea para nosotros, porque nosotros somos lo mejor. No es así. Ten cuidado de convertirte en este rey lleno de orgullo. El orgullo es el espíritu de este mundo, es lo que controla este mundo. Pero un rey que se cree Dios, todos llegan a ser este tipo de Satanás que veíamos hace un momento. Ezequiel capítulo 28 también da una descripción acerca del juicio que vendría sobre Tiro. Y Tiro también hay una descripción muy similar a lo que encontramos en el capítulo 14 acerca de Isaías, del rey de Babilonia. Cómo Tiro se creía esta persona con descripciones casi similares. Estaré en lo alto, estaré en las nubes, fuiste cortado de entre los ángeles, algo así dice el capítulo 28. Porque son estos reyes que quieren ocupar la posición de Dios. El mismo Alejandro Magno que veíamos hace un momento, se creía, fue un joven, obviamente que logró conquistar el mundo en ese entonces a una corta edad y digamos que se le subió toda la cabeza y él pensaba que era un dios. No se creía un rey, él se creía un dios mismo y de hecho cambia un poco su nombre después de Alejandro Magno, tenía como su segundo nombre, digamos, que era una combinación entre reyes griegos y reyes egipcios, donde habían ciertas mitologías que hablaban acerca de él. Y entonces él decía, no, yo soy un dios en este lugar. Y fíjate cómo es como progresivo. Primero, el orgullo llega a tu vida y te empiezas a creer que eres lo mejor por lo que tú has hecho, por lo que tú has conseguido, y luego empiezas a ocupar la posición que no deberíamos ocupar. Hablábamos de eso al inicio, ¿verdad? Y veíamos, no, es que nosotros no vamos a querer ocupar la posición de Dios. Hermano, pero cuando empezamos a dejar que el orgullo crezca en nuestras vidas, empezamos a tomar pasitos para ponernos en ese lugar, en ese trono que no nos corresponde a nosotros. Y empezamos a, a ir en el camino y alejarnos de Dios. Y esta aplicación, pues sí tendría más para los gobernantes, ¿verdad? Podríamos pensar. O gente con dinero, gente que tiene así grandes posesiones y que puede llegar a pensarse de esa forma. Hermano, pero esta aplicación también es para nosotros, a nuestra escala, en nuestro mundo. De hecho, puede limitarse el tú creerte Dios a una relación personal con otra persona, ¿verdad? Puede ser un matrimonio, puede ser unas amistades en la cual tú empiezas a creerte lo mejor, lo superior a las personas y empiezas a mentirte a ti mismo y a creer tus mentiras de yo soy. Yo soy el que controla todas las situaciones. Yo soy el que llevo las riendas de mi familia. Yo soy el que descansa los trabajadores, mi trabajo, mi empresa en mí, porque yo soy lo mejor. Y empezamos a cada vez como si nosotros moviéramos los hilos de la historia. Hermano, vimos hace un momento que el que mueve todo, el que controla todo, es Dios, no nosotros. Hermano, tú no eres Dios. Tú debes de seguir a Dios, humillarte delante de Dios, reconocer quién es Él. Algo súper fuerte con lo cual estamos luchando el día de hoy, nuestra sociedad, es la ideología de género. ¿Por qué? Porque la ideología de género, hermano, se ha puesto en el lugar de Dios y ha tomado la decisión de ellos decidir quién es hombre y quién es mujer, o
o animal, lo que tú quieras hacer. Porque nosotros somos quienes deciden, quienes establecen las reglas. No, aquí están las reglas. Dios ya lo ha dejado. Dios ya ha determinado género y todo lo que este mundo está tratando de torcer. Ten cuidado, hermano, de empezar a creer que tú tienes también el derecho para determinar quién eres tú, qué es lo que tú vas a hacer. Ten cuidado de empezar a pensar que nadie te puede decir nada, ni Dios. Luchamos con la palabra de Dios, hermano. ¿Por qué Dios me pide esto? ¿Por qué Dios me manda esto? Y ahí es cuando empezamos a cambiar el chip y empezamos a decir, no, 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 a ver Dios, tú puedes poner ciertas cosas, pero yo digo esto. Aquí no te metes. Este es mi reino, que es donde yo controlo todas estas situaciones. Cuidado de que te creas la mentira, que tú eres como Dios. Un rey que engaña y que destruye. Mira cómo termina, capítulo 16 del 14. Es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. ¿Recuerdas? Llamábamos hace un momento la nación perversa y sanguinaria de Babilonia, por el rey que ellos tenían. Era destrucción total a donde él iba y a donde él ponía su mano, ponía su imperio. El rey de Babilonia, Iván y Satanás están guiando y moldeando todo hacia la destrucción. Una vez que tú crees tener el poder, que tú eres Dios, que tú te has sentado en ese trono, tú crees tener el derecho de hacer y deshacer. La mentira del pecado es que vamos a ser llenos de felicidad. Pero hermano, el pecado trae destrucción. El orgullo trae destrucción. Ocupar la posición que a Dios le corresponde trae destrucción. El pecado no te hará feliz. El pecado no te hará sentir pleno. Probablemente, y lo has experimentado, estoy seguro, el pecado te trae una felicidad y plenitud momentánea. Y después de eso llega el vacío, llega la infelicidad, porque esto es una mentira, es un engaño. Cuando caemos en esa mentira nos despertamos con la triste realidad de que las cosas no salieron bien y la destrucción viene a nuestras vidas y el sufrimiento viene a nuestra vida. El pecado te atrapa y el pecado te puede destruir, al igual que lo hizo con este rey. Pero podemos ver la última etapa de este rey, y es la Babilonia que vendrá en el futuro, en el valle. Recuerda la ilustración que Mario nos comentaba hace un tiempo, ¿verdad? De las montañas, y que no alcanzamos a ver el valle que hay en medio, la distancia que hay entre lo que podemos ver en este momento. Y sí, es que Isaías estaba hablando de una destrucción sobre Babilonia. Pero hay dos Babilonias en esta profecía. La Babilonia que ya ha sido destruida, y hermano, la Babilonia que todavía no ha sido destruida, pero que será destruida. En el capítulo 13, en el 9, 9 y 13, podemos darnos cuenta acerca de esta situación que está viviendo, ¿verdad? El día del Señor, el día de Jehová, viene. Hay un juicio que vendrá y será cruel y vendrá con furia y va a terminar la tierra y va a exterminar a toda persona pecadora. Esa será la destrucción de la Babilonia futura. Así como lo vimos en el capítulo 10. Pero también se parece mucho a lo que dice Mateo 24.
Mira la profecía que Jesús mismo nos está dando acerca de esta Babilonia que nosotros podemos ver. E inmediatamente después de la tribulación, y te va a sonar a lo que leímos hace un momento, de aquellos días, el sol oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hermano, todos estos reyes perversos han querido hacer justamente eso, lo que Cristo solamente puede estar en las nubes, gobernando, reinando perfectamente y para siempre. Y eso es lo que vendrá en el futuro. Y el Hijo del Hombre es quien traerá este juicio y por fin derrotará lo que conocemos como esta Babilonia que se ha opuesto en contra de Dios. Lo que tenemos en los versículos ahí 9 al 13 es la destrucción de Babilonia a mano de los medos y de los persas. Pero fíjate cómo lo describe también Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿No te suena un poquito lo que leímos hace un momento? Muy similar. Porque todas las naciones han bebido del vino del fruto de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí esta voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Versículo 8, por lo cual en un solo día vendrá con su plaga, muerte, llanto, hambre, serán quemados con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que juzga. El mismo Dios que juzgó en los tiempos de Isaías es el mismo Dios que juzgará a este mundo perverso, el cual se ha querido ir por los deleites de este mundo, lo que este mundo ofrece. Hermano, tú y yo podemos llegar a ser seducidos también por Babilonia. Tú y yo podemos llegar a ser seducidos por el mundo que hay allá afuera. Se presenta como lo mejor, algo que no puedes rechazar, pero cuando tú aceptas ir por Babilonia, tú estás desechando a Dios. Hermano, cuídese de no poner sus ojos allá afuera. Hermano, que usted es padre de familia, cuida a tus hijos, porque el mundo los está seduciendo. Es tu responsabilidad cuidarlos. Pero nos brincamos 2 versículos de Isaías 14, porque ahí tenemos nuestra esperanza. Versículo 1 nos dice, porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra. Y esta es nuestra esperanza. Y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. Y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar, y a la casa de Israel. Los poseerá por siervos y criados en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que oprimen. Hermano, hay una vindicación para el pueblo de Dios que ha sufrido. Y me encanta la última parte del versículo 1. Traigan a los extranjeros. Hermano, tú y yo somos los extranjeros. Tú y yo somos parte ahora de esta esperanza. Que el Señor derrotará a nuestros enemigos. Él se encargará. Hermano, tú no tienes de qué preocuparte.
El Señor se encargará de todas estas cosas y vamos a estar reunidos con Él y vamos a reinar con Él. Y todo será perfecto, no habrá de qué preocuparte. Hermano, esa es tu esperanza. La justicia perfecta de Dios viene y se cumple. Hermano, póstrate ante Él. Póstrate ante este Rey, el Santo de Israel, reina y juzga. Hermano, póstrate delante de este Rey. Entrega tu vida a Él. Sírvele a Él. Confía en Él. Podemos evaluar estas tres áreas de nuestra vida. La sociedad que nos rodea, la nación de Babilonia. Hermano, ten cuidado con estar moldeándote a lo que esta sociedad nos dice. Porque entonces no nos estamos postrando ante Él, nos estamos postrando ante el rey de este mundo, ante esta Babilonia. Ten cuidado, hermano, cuidado de estar en contra de Dios, de tú ser el que está en contra de Dios, de sus principios. No te rebeles en contra de Él. Dos cosas que podríamos meditar. Hermano, ¿qué parte del mundo te resulta más atractiva? Esta pregunta no es como reflexiva, sino es, ¿ya lo has buscado? O sea, ¿ya sabes? Porque, hermano, si no has identificado cuál es tu lucha, estamos siendo ingenuos, pensando que todo está bien y que podemos estar bien. Ten cuidado porque hay algo que te atrae y te puede llevar y te puede cautivar en el mundo. ¿Y cómo estás mostrando tu rebeldía en contra de Dios? Hermano, que no estemos en contra de lo que Dios es y lo que Él pide ante nosotros. Mejor póstrate delante de Dios, rinde tu vida a Él. Oramos, Padre, gracias. Gracias porque nos das la esperanza y aún estamos a tiempo, Señor, de elegirte a ti por sobre todas las cosas. Dios, gracias porque tú nos has mirado primero. Gracias porque tú nos has dado de tu salvación a través de la obra de Cristo. Y Padre, oramos en esta tarde, en esta mañana, si hay entre nosotros todavía alguien que no conoce la obra de Cristo, la única obra que puede sacarnos del mundo, que puede sacarnos de Babilonia y traernos a ti, oramos por estas personas, que puedan reconocer a Cristo como su Salvador. Y Padre, los que ya somos parte de tu familia, que podamos rendir nuestra vida ante ti, que podamos encontrar deleite solamente en lo que tú eres y lo que tú tienes para nosotros. Permítenos postrarnos delante de ti, rendirnos completamente ante ti. En Cristo Jesús oramos. Amén.